Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, usted lo sabe, es director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político que, por cierto, acaba de dar a conocer hace un rato el nuevo noveno reporte de las elecciones judiciales. Integralia, pues, elecciones judiciales, baja participación y alta inducción del voto es la conclusión. Luis Carlos, muchos saludos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Estábamos revisando justamente este informe, el noveno informe de Integralia sobre las elecciones judiciales. ¿Cuáles son brevemente las conclusiones en este reporte? Ya te adelantaba yo, esto de la baja participación es más que evidente y la alta inducción del voto. Sí, la alta inducción del voto ha quedado claro en las últimas semanas de que el 99% de las personas que fueron elegidas para los cargos principales son exactamente las mismas personas que aparecían en los acordeones, que fueron notorios, vistos, conocidos en la opinión pública, en las redes sociales en las semanas previas. Ayer yo escribía que con base en la información que dio el consejero Martín Faz, la probabilidad de que una trifecta de 9 personas, permíteme la expresión, sea la que gane, tal cual lo había pedido el gobierno a través de estos acordeones, la posibilidad de que 9 personas, como venían en los acordeones, sean los finales ganadores, es de 1 entre 7,000 millones. 1 entre 7,000 millones. ¿Por qué? Porque las combinaciones posibles de una lista de 64 candidatos, donde tienes que elegir a 9 personas, 5 mujeres, 4. Las combinaciones matemáticamente hablando son tan altas que la probabilidad de que la gente de forma libre fuera y coincidieran todos en que estas 9 personas son las que deben entrar es 1 entre 7,300 millones. Y yo ponía, y esto lo tomo del consejero Martín Faz, que es más fácil ganarse el melate. La posibilidad de ganarse el melate es 1 entre 32 millones. Entonces, esto nada más te da idea de este tema, de los acordeones, y otra conclusión acaba de publicar Integralia Consultores, y que por cierto los invito a todos a que lo consulten en la página de Integralia, es que claramente hubo una alta votación, sobre todo en el segmento de sexto año de primaria. Ese es el segmento de electorado que más votó, los que tienen sexto año de primaria. Tercer tema que se nota es que aunque hubo una lista de 9 candidatos ganadores, que eran los que venían en los acordeones oficiales, se ven algunas variaciones que vale la pena ver para entender los incentivos de los gobernadores. Por ejemplo, Hugo Gutiérrez, el nuevo presidente de la Corte, ganó en la mayoría de las entidades del oficialismo y en las entidades gobernadas por la oposición, Hablando pero se ve por... claro, perdón que te interrumpa, Luis Carlos, hablando del que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que Hugo salió, Aguilar. Hugo Aguilar, caray, miente cuando dice que a él nadie lo puso. Pues, por supuesto que pues, finge una enorme ignorancia porque claramente los datos muestran que 9 Claro, personas que aparecían en los acordeones. Y por cierto, en este reporte se muestra algo muy interesante. Una de las últimas láminas muestra que prácticamente la mayoría de los candidatos ganadores no tuvieron campaña en redes sociales, salvo Lenia Batres, que tuvo una enorme visibilidad en redes sociales, y Yasmín Esquivel en menor medida. La mayoría de los candidatos ganadores a este cargo y a otros cargos no tuvieron campaña. Entonces, ¿cómo es posible que alguien gane si no hizo campaña? La única campaña viable era en redes sociales. Y cuando tú ves los datos de las interacciones en redes sociales en las semanas previas, te das cuenta que no hay ninguna relación entre la campaña y quién ganó, lo cual simplemente de que las campañas no importaron porque lo que importó fue la movilización y la inducción del voto. Luis Carlos, no son elementos suficientes para invalidar el tema electoral, para invalidar pues la elección. Ya sé que el INE no valida o invalida, en todo caso certifica la legalidad del proceso electoral. Y ni en eso el INE acabó poniéndose de acuerdo. ¿Por qué?
porque de los 11 consejeros, incluida la presidenta Guadalupe Tadei, pues hubo 6 que votaron por certificar la validez de la elección y 5 dijeron que no. Se puso muy interesante, muy intenso. Incluso hubo quien, como Arturo Castillo, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, dijeron que no hay elementos, y que hay elementos, mejor dicho, suficientes para decir que esta elección no es válida, no puede ser certificada, pues, por el Instituto Nacional Electoral, y en todo caso le pasaría el trabajo al Tribunal Electoral. Pero lo que estamos viendo es que hubo 6 que se convierten en sepultureros del INE, ¿no crees? Bueno, déjame tomar como base a López Obrador. Si yo tomo como base lo que decía López Obrador y todas las impugnaciones que llevó a cabo a lo largo de su vida política, yo te diría que esta elección es anulable. Y cito a López Obrador. López Obrador en varias elecciones, pero sobre todo en la de 2012, pidió que se anulara la elección por un fenómeno de coacción del voto a través de unas tarjetas que se llamaban Soriana. Estas tarjetas Soriana, según López Obrador, se usaron por el PRI en 2012 para poder coaccionar el voto, para poder inducir el voto, y él dijo que la compra del voto era un fenómeno que debía dar lugar a anular la elección. Entonces, si tomamos las referencias de López Obrador y por lo que él luchó durante tanto tiempo, el fenómeno que estamos viendo ahora es de un fenómeno masivo de inducción del voto. Y como diría López Obrador, creo que sí hay elementos para decir que esta elección es anulable porque no se respetó el principio de libertad del voto libre y secreto. Grave, grave la situación por las múltiples irregularidades. Casillas con más votos que votantes. Casillas zapato con votos por un solo candidato. Boletas que no se doblaron, aunque aparecieron marcadas en los cómputos. Robo de paquetes electorales. Y desde luego, ¿qué te digo más? Los acordeones. Así es. Ahora, en este reporte de Integralia, vale la pena que lo vean los especialistas y la gente en general. Se muestra que los 9 candidatos ganadores a la Corte obtuvieron el 45% de todos los votos. Y el resto de los candidatos, que son 55, o sea, la Corte había 64 candidatos, los 9 ganadores obtuvieron 45% del voto y el resto el 55% restante. Y eso es importante decirlo, porque a pesar de que una operación coordinada y centralizada de inducción del voto por estas 9 personas, también es necesario decir que la mitad del voto se dispersó entre otros candidatos. Lo digo porque no todo el voto fue inducido, hubo una porción del voto de otra naturaleza. Y aquí mostramos cómo los mismos gobernadores de Morena sesgaron el voto para sus candidatos preferidos, algunos de los cuales no eran parte de esta lista o algunos de los cuales no eran a favor de Hugo Aguilar como presidente de la Corte, sino a favor de Lenia o a favor de Yasmín. Entonces vale la pena echarle un ojo porque aquí se muestra mucho las preferencias políticas de algunos gobernadores o de líderes políticos locales. La elección no va a ser anulada, Pepe, y más bien yo lo que creo es que debemos pensar cómo mejorar esto. La reforma judicial ya es una realidad. En 2027 viene otra elección judicial muy grande que además coincide con una elección política muy grande. Y creo que al gobierno, a los partidos, al poder judicial, a todos nos conviene que este caos electoral que ocurrió en esta ocasión no sea tal y que mejoremos los procedimientos, que evitemos elecciones de acordeón, que hagamos esto con más seriedad y creo que hay tiempo y que ojalá el gobierno asuma con más responsabilidad y seriedad esto en bien del país y en bien del Poder Judicial. Pues sí, porque lo que menos queremos es una tremenda corte, ¿no crees? Sino una Suprema Corte. Que estés muy bien. Gracias, Luis Carlos. Como siempre, es un gustazo. Buenas tardes, Pepe. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.